Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Mire lo que dice. 5:7. Dice, la palabra del Señor la haremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, vosotros corríais bien, dice. ¿Quién nos estorbó, dice, para no obedecer a la verdad? ¿Por qué nosotros dejamos de correr bien, dejamos nuestras actitudes que han sido buenas, dejamos de ir a la iglesia y otro día estamos en el mundo? ¿Por qué? Porque tal vez hemos sido influenciados para no obedecer a la verdad. Ustedes ven aún en la iglesia, en la de nosotros, ustedes ven aún en el trabajo, ustedes ven aún en nuestra propia casa, que con una crítica que traiga alguien es una influencia para los demás. Aún en la propia iglesia, cuando hay, digamos, un comentario, una murmuración, eso es una influencia para los demás. Si es buena, ayuda al crecimiento. Si es una crítica mala, trae desaliento, desánimo, aún derrota. Si nosotros espiritualmente no estamos bien enraizados, si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra del Señor, y cuando alguien viene y critica del uno, critica del otro, critica de uno mismo, uno tiende a desanimarse. Y entonces, ¿qué hace? Trae mucha influencia esas cosas a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, vosotros corríais bien. ¿Qué pasó contigo? Vemos a tal vez a una hermana que dirigía, que predicaba, que llevaba bien. ¿Qué pasó en esa vida? ¿Qué trajo esa influencia para que cambie? Para que no sea la misma de antes. Ustedes ven en el hogar o en los vecinos en nuestros barrios cuando vamos caminando y vemos, si vemos a la hija y a la madre, y vemos que la madre tal vez ha sido chismosa y la hija dice igualita a la madre, porque la madre trae influencia a su hija. Si vemos al hijo borracho igual que el papá, ¿qué decimos? Igualito al padre borracho, mujeriego y en todo. Y aún decimos, hasta la manera de vestir y de hablar es igual. ¿Por qué? Porque los padres traen esa influencia a los hijos. ¿Ya? Entonces, mi pregunta, lo que les decía al principio, ¿de qué manera nosotros estamos influenciando a nuestros hijos? ¿Para bien o para mal? ¿Qué clase de influencia es la que nosotros llevamos a nuestro hogar? Venimos del trabajo, vamos de la iglesia, oye, entramos a la iglesia y ya nosotros estamos influyendo aunque no nos demos cuenta. Ustedes ven, y lo que les decía antes, cuando nosotros vemos en las redes sociales, quiera o no, influencia eso también a nuestra vida. Que miren, de tal manera que decimos, qué bonito que predica él, no nos damos cuenta que está influyendo esa predica en nuestra vida. El que canta una alabanza dice, qué bonito que canta. De tal manera que la alabanza que él canta trae cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está influyendo, trae influencia en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Miren lo malo, que cuando nosotros estamos débiles en el espíritu y la carne nos gana y oímos una música mundana secular y trae tal influencia que nos lleva a consumir alcohol, tal influencia que nos aparta de los caminos de Dios, tal influencia que nos lleva al maltrato físico, psicológico, unos a otros. Se los digo por experiencia. Uy, a mí me costaba llegar de la iglesia a mi casa. ¿Por qué? Porque me topaba con mi familia, que no eran cristianos, y todos tomaban, y era las burlas al principio, ¿no? De que el hermanito, de que no toma, de que antes tomaba, y ahora que parece mujer, que no sé qué. Ya saben ustedes cómo es, cómo se burlan de uno. Y luego, ¿qué pasa? Que los amigos igual, o sea, de tal manera que uno ven de que a mí me ponían la copa de licor en los labios, que si no tomaba no era hombre, o no dejaba de ser su amigo. Y entonces, miren, la Biblia dice que ellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Qué quiere decir? Que nuestra influencia gane más a ellos que la influencia de ellos a nosotros. Que nosotros influyamos en su manera de pensar, que nosotros influyamos en su manera de vestir, en su manera de comportarse, de hablar. Y yo miraba a todos los amigos, que uno se puede perder muchos amigos a una misma familia, pero ¿por qué? Porque nosotros debemos de saber que cómo estamos influenciando en esta sociedad. Amén.
Y no solamente en nuestra sociedad, sino en nuestra propia familia. Primera de Corintios, este es el que tenemos puesto, amén. Mire lo que dice, 15:33. No erréis. ¿Qué quiere decir no erréis? No te equivoques, querrá decir. Vale. ¿Qué dice? No te equivoques, digámoslo así. Las malas conversaciones, mire, eso pasa a menudo en nuestras vidas. Cuando nosotros nos juntamos, por eso siempre es mi consejo, ¿no? Cuando visitamos una casa, se juntan los jóvenes, se juntan las mujeres, se juntan los varones, se junta toda la peña, que es bonito hablar cosas de Dios. Porque mire lo que dice, y lo dice la palabra de Dios, No erréis. Las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. ¿Se imagina que en esta reunión nos pongamos a hablar 2 o 3 de cosas que no son de bendición? Vayamos todo lo hermoso que venimos trayendo cada lunes. ¿Se imaginan aquí que la hermana Albertina, yo, Yuri, nos pongamos a hablar de Karen, de Carolina? Ay, es que mira, es que lo otro. ¿Se imaginan? Exacto. ¿Ya? O sea, ¿se imaginan eso? Ya no seríamos ya los que somos ya. Por eso dice, ¿no? Que las malas conversaciones corrompen, o sea, dañan, pudren las buenas costumbres, lo bonito que nos llevamos. O tal vez no digan, no es que nos lleve, ¿qué nos vamos a llevar bonito? Es que no nos conocen, a veces decimos. Pero ¿qué les digo yo? De que en lo personal, para mí en la célula trato de que haya esa unidad, de que todos vengamos de donde vengamos, pensemos y sintamos lo mismo. No somos perfectos, no lo somos. Pero yo sí quiero ser una influencia en ustedes. Yo quiero ser una buena influencia en la iglesia. Yo quiero ser una buena influencia cuando me piden un consejo. Yo quiero ser una buena influencia aún con mis mismos hijos. Yo quiero ser una buena influencia en mi trabajo. Yo quiero ser una buena influencia con algún amigo que se encuentre y me pida un consejo. Porque se imagina que cuando nosotros vamos y nos topamos con un amigo de hace mucho tiempo y lo primero que dice, ¿cómo has estado? Qué alegría el verte. Vamos, te invito a una cerveza. Desde ahí empieza a luchar por la influencia. O me dejo influenciar, o yo lo influyo a él. Y hay una lucha entre los dos. Él en las cosas carnales y yo en las cosas espirituales. Porque yo, si él me ofrece una cerveza, no le voy a hablar cosas carnales. Tengo que hablar de cosas espirituales. Que influya todo lo que le voy a decir en su vida espiritual. ¿Por qué? Mire, de tal manera nuestra manera de vivir influye en que si nosotros nos subimos a un coche y vemos unas latas de cerveza, desde ahí, mire, solamente con ver, ya está influyendo la manera de vivir de la otra persona en nuestra vida. Cuando nosotros entramos en un hogar y vemos a un hogar peleando, discutiendo, que viven mal, gritándose, todo, eso influye en nuestra vida también. Pero qué bonito es que cuando nosotros entramos a una casa hay paz, los hijos, los padres, están todos en armonía. Eso influye también a nosotros. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría ir otra y otra vez a ese hogar? ¿Por qué? Porque hay paz. Trae buena influencia en nuestra vida. Pero cuando hay gritos, hay discordia y todo, es que no queremos saber nada de ahí. Mire, mi hermano ha traído una mala influencia no solo a los amigos, a mi familia y casi a nosotros como hermanos. ¿Por qué? Porque ya casi nadie quiere visitarla a mi madre ni a mi hermano. ¿Por qué? Porque es una mala influencia. Con ese no te juntes porque es borracho. Con ese no te juntes porque anda consumiendo drogas.
Con ese no te juntes porque mira qué palabras dice. Con ese no te juntes porque mira cómo anda vestido. Con ese no te juntes porque mira que ni el pelo ni el cabello se corta. Con ese no te juntes porque mira, ni planchada la ropa anda. Entonces mire, todo, aunque no nos demos cuenta, pero en todas las áreas de nuestra vida influenciamos. Nuestra manera de ver, nuestra manera de escuchar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de caminar, en todo se dan cuenta. Y nosotros también. ¿Por qué nosotros en la iglesia decimos, esto no hagas, esto deja de hacerlo? ¿Por qué? Porque sabemos que está influenciando a los demás. ¿Se imagina nosotros en la iglesia que a las chicas, un ejemplo, ¿no?, que les permitamos shorts, falditas cortas y todo? Habría un descarriamiento que vamos, y luego a los chicos igual, piercings por acá, cadenas por acá, que van a la discoteca el sábado y el domingo apestando a licor a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El pastor dejaría de ser influencia y estaría siendo influenciado por los demás. Entonces, ahí es donde dice, ¿no? Vamos a seguir. Que dice, no erais las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En el mismo libro, capítulo 11, Jesús era muy claro. Y mire, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo, así como yo de Cristo, ¿verdad? Sed imitadores de mí. Mira qué bonito, ¿no? Pablo ha sido una buena influencia hasta el día de hoy. Cuando nosotros leemos todas las cartas que ha escrito, nos apasiona, nos motiva. Pero cuando nosotros escuchamos de Judas, ¿qué trae a nuestra mente y a nuestro corazón? Traición. Traición. ¿Qué más? Decepción. Decepción. ¿Qué más? Tristeza. De ver de que alguien que comía, que estaba ahí, fue traicionado. Miren, ¿qué más es lo que causó a la vida y a los discípulos? ¿Cómo se sintieron ellos también? Decepcionados, traicionados. ¿Qué más? Igual enfadados. Enfadados, eso, porque uno se enfada también. Por la traición. ¿Ya? ¿Qué más? Decepcionados, ¿qué más? Muerte espiritual, ¿no? Igual. Y también el que no está firme, igual. El que no está enraizado, el que no está firme espiritualmente, se deja influenciar de tal manera que espiritualmente se muere. Se muere y vaya usted a resucitar. Usted ha visto que las críticas de entre nosotros, o los chismes, o los comentarios, nos dañan tanto que ya dejamos de ser los mismos. Ya no somos los mismos. Y a veces decimos, yo solamente el saludo y paso. Pero el Señor nos ha llamado y hay un versículo que dice, mirad cuán hermoso, mirad, eso. Dígalo, sígalo. Cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, qué bonito es de que entre nosotros haya esa armonía, haya esa paz, haya ese gozo. Es difícil, pero no imposible. ¿Qué debemos de poner, digo yo, cada uno de nosotros para que haya armonía en nosotros? Menguar. Ser humildes. Dejar el orgullo a un lado. Cosa que a nosotros nos cuesta dejar el orgullo a un lado. No, nosotros somos altivos, somos arrogantes, somos orgullosos. Mire, si uno de entre nosotros se pelea, está esperando a que el otro le pida perdón, aunque no tenga la culpa, para sí otra vez ser iguales. Y yo me acuerdo, apenas 3 días de casado, después en otra habitación durmiendo, y yo era muy orgulloso. Imagínense a qué punto era también. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, ay, ya de casados, ya todo bonito, color de rosas. Mentira es. Hay cristianos todavía, ¿ya? Entonces te digo de que nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros predicamos,
evangelizamos, dirigimos. ¿Por qué? Porque lo que decía ayer los pastores, ¿no? De que nosotros, ¿cómo somos en casa? En la iglesia podemos saltar, podemos gritar, abrazar, besar, pero ¿cómo somos en la casa? Entonces nuestra influencia empieza por nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, con la propia vecindad. Yo, mire, tuve una discusión yo con el vecino de abajo, porque decía, ay Señor, ¿cómo hago? Hasta que un día me enfrenté con él. Y ahora, mire, saludamos y todo bien, pero digo, gracias Señor, porque hasta el día de hoy saludamos, nos reímos, a veces nos topamos en el ascensor, subimos conversando, y hay veces en que ya mis hijos han crecido y se pasan de la bulla que hacen. Cocinando a la 1, 2, 3 de la mañana, los sartenes, las ollas, los baños, se duchan a la hora que llegan, a la 1 de la mañana, y el Señor nada dice. Entonces digo, Señor, gracias, porque has traído paz a nuestra vida. Que muchas de las veces no hace falta llegar a los golpes, sino al diálogo. No hace falta llegar a los gritos, sino al diálogo. O sea, hacer de tal manera que nosotros haya esa influencia en los demás, pero con paz y con el respaldo del Señor. Si nosotros dejamos que esta carne actúe antes que la presencia del Señor y que su Espíritu Santo, las cosas nunca terminan mal. Nunca van bien. Y yo me recuerdo, yo con mis hermanos y esas camas de antes que hay en nuestro pueblo, con unas de suelo antes del colchón, y que tiene esas tablas gordas así, que cada así va tupido y encima del colchón. Mire, hermano, esas tablas sabían volar la cama, las paredes llenas de sangre y todo. Y yo lloraba porque me sentía como en una jaula ahí con todos mis hermanos, mi familia, que no me entendían porque yo era el único cristiano. Pero yo también entendí lo que la Biblia dice, ¿no? Que no es con espada, dice, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová. Y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, no es de grito con grito. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos influenciando? No estamos influenciando en nada. Pero mire, ¿sabe qué aprendí yo? Que cuando gritaban y me faltaban al respeto, lo que hacía yo es callarme. Y se cansaban a veces de hablar solos, de dar golpes a las paredes solos. Y eso ha venido cambiando en mi vida y en la vida de ellos. Yo me di cuenta que eso es de verdad influenciar en la vida de los demás. Lo mismo en el trabajo, el ejemplo, nuestra honradez de que aunque no nos pongamos un cartel acá arriba que diga, ay, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero basta con nuestra manera de pensar, de actuar, de vestir, de llegar sobrios ahí, de que soy cristiano y llegamos por ahí tambaleando de borrachos o empezamos a gritar peor que el jefe, ¿y a dónde vamos? Entonces nosotros debemos de influenciar primero nuestra propia casa, nuestra propia familia. Es fatal hoy en día ver. Mire, de tal manera el vecino influencia en el otro vecino cuando ve y dice, dice, ese hombre tiene 5 mujeres y yo 1. Y el vecino le dice, aprende de mí. Y el otro se deja influenciar y de tal manera. Entonces nosotros vemos eso. No te dejas mandar, le dice, de tu mujer. Te está influenciando en tu vida. Y no, sino que vive una vida ordenadamente. Vive una vida como le dice la palabra del Señor. Uno cuando conoce al Señor se deja un montón de amigos, un montón de amistad. ¿Por qué? Porque no lo aceptan como es uno. No lo aceptan. Y yo he sido avergonzado en la calle. En la calle mi compañero que le gustaba tomar 2, 3 veces a la semana. Y llegaba, me recuerdo, entre semana, borracho a gritar debajo del portal y que bajara a tomar con él. Y en la calle me gritaba delante de mis niños pequeños, hermano Satanás, me decía, imagínese. O sea, imagínese qué vergüenza, o sea, cómo pasaba yo. Pero sabe que dice que quien se avergüence del de arriba, él se avergonzará de nosotros. Y yo le digo, Señor, gracias. Y mire, aquel que me gritaba, aquel que me insultaba, aquel que me decía, usted debe tener un montón de dinero de todas las ofrendas, de los diezmos.
Usted está con todas las hermanitas de la iglesia, decía. Ya, ¿usted para qué está trabajando si ahí le sobra el dinero? Miren, a mí me daba pena porque cuando cayó con el COVID, hice lo imposible por visitarlo. Hablaba con la esposa, con el hijo. ¿Por qué? Porque sentí en mi corazón y deseaba que así no se fuera con el Señor. O sea, ante el Señor, porque se va a él. Dice que seremos juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y ya sé lo que le espera a él. Y de la manera que me faltaba el respeto, le faltaba el respeto al Señor. De manera que menospreciaba el Evangelio, menospreciaba al Señor. De manera que blasfemaba el nombre del Señor, me sentía yo mal. Hay veces en que cuando lo oía me daba ganas de darle un golpe en la boca y callarlo. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo yo sé que fui una buena influencia para él. Respeto en todas las áreas. Entonces, nosotros donde estemos y en el lugar que estemos, seamos buena influencia. Que los amigos, yo sé que las chicas también, imagínense a la edad de Carolina, a la edad de ellas ya, que tal vez vamos a la discoteca y tendré esa lucha, ¿no? Emocional, que por ahí aparezca un chico y vamos que te invito y ahí eso no, porque no me gusta esto, o los chicos también, los chicos pues como Roger en el trabajo, o los que estudian en el instituto, y decir no a la carne es cosa seria. Entonces yo digo que desde ahí viene toda la influencia. Nosotros vemos a Jesucristo como dice, sed imitadores de mí, Pablo, así como yo de Cristo. Y mire Pablo, tanto trajo la influencia desde que el Señor se le apareció y le habló y le cambió la vida. Y dice que antes me lo miraban y decían, este es el que perseguía, el que asolaba la iglesia. No se lo creían. O sea, no podían creer lo que Jesucristo hizo en la vida de él. Que cuando nosotros nos ponemos a leer todas las cartas, estudiamos toda la vida de Pablo, yo me quedo maravillado aparte de Jesucristo. Digo que es el único hombre que se atrevió a decir, ser imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. O sea, nosotros dejémonos influenciar por un personaje que fue influenciado también. Cuando nosotros vemos a un predicador y vemos, wow, decimos, y esa prédica nos golpea, nos cambia. Nosotros escuchamos una alabanza y de tal manera nos pone de rodillas, nos pone a llorar, o si estamos tristes hay una alabanza de avivamiento y nos pone a saltar, a aplaudir. Si estábamos tristes nos pone gozosos. O sea, de tal manera influye eso en nuestras vidas. Yo digo, ¿y por qué nosotros también no hacer con el que está a nuestro lado? Miren, yo miro a dos personajes siempre que influyen a mi vida. Y son estos dos pequeños. Usted la ve a Merche con sus abrazos hoy y su sonrisa para acá. Y el hermano atrás abrazando, abrazando, abrazando. Mire, por ahí usted puede venir un día desmoronado, triste, solo. Y cuando sienta los brazos de Merche o de su hermano, va a sentir la paz del Señor. Eso es una influencia también. Pero ¿qué pasa cuando entra una chica o un chico amargado pateando al gato si lo ve? O sea, da miedo, de verdad, es que da miedo tal vez hasta saludar, ¿verdad? Entre nosotros mismos y que nos conocemos. Entonces nosotros, nuestra influencia tiene que ser de esa influencia que traiga paz, que traiga bendición, que traiga edificación a nuestra vida. Por eso lo que les digo desde aquí, desde donde está Jonathan, a donde está Carolina, dando toda la vuelta a viejos y jóvenes, ¿cómo estamos influenciando en la vida de los demás? ¿Cómo estamos influenciando? ¿Por qué? Se los digo porque nosotros vemos en el transcurso de toda nuestra vida tantas cosas que por eso dice la palabra, ¿no? La amistad con el mundo es en enemistad, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay como una lucha espiritual entre el diablo y Jesucristo. Y es lo mismo cuando hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y hay veces en que nosotros mismos, en lo personal,
nos dejamos influenciar de uno de los dos. Hay veces en que nos dejamos, cuando estamos débiles, influenciar por la carne. Y hay veces cuando estamos busca al Señor, nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo. Y es bonito dejarse influenciar por el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también vamos a influenciar a los demás. Vamos a proyectar algo diferente a los demás. Y qué bonito es cuando nosotros vemos a una persona que sonríe, que abraza, que trae una palabra de renuevo, que trae un abrazo, un apretón de manos, una sonrisa. Qué bonito es acercarse a esa persona, abrazarla, o cuando tienes problemas, decirle, esto me está pasando. Ya no puedo con eso. ¿Por qué? Porque usted a la persona que le está contando sabe que es una buena influencia para su vida. Así que usted recopile en su mente, en su cabeza, en su corazón, y traiga a su memoria decir, ¿estoy siendo buena o mala influencia? No solamente en mi casa, en la iglesia, en su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que de todo vamos a dar cuentas a Dios. Por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero nadie se va a librar. Si yo estoy siendo mala influencia para mis hijos, yo voy a dar cuenta por ello. Si yo soy mala influencia, imagínense en la iglesia, yo voy a dar cuenta por ello. Entonces nosotros tenemos que tomarnos en serio nuestra vida espiritual y de decir, de tal manera estoy impactando al que está a mi lado, que soy buena influencia. Por eso yo cuando lo miro a Jonathan y anda con los chicos por ahí andando, que te digo, Jonathan, ejemplo para los más pequeños. ¿Por qué? Porque tú estás influyendo mucho en esas vidas. Ustedes también, madres que tienen hijos, ser buena influencia entre ustedes como madres, como amigas. ¿Por qué? Porque se juntan, comen, platican, cocinan. La una hace el arroz, yo hago la ensalada, y mientras van haciendo las cosas van platicando. Pues que esas pláticas sean de edificación para sus vidas personales. Que a la hermana que la invitaron, por ejemplo, hermana Albertina, la invita Yubinka, vaya hermana, y cuando se topa con esto, que hay una cosa que no me gusta, la hermana Albertina no va a volver. Y ese es mi consejo también siempre. Cuando vayan a una casa y ven cosas que no son de edificación, váyanse de ahí. ¿Por qué? Porque daña nuestra vida espiritual. Así que nosotros veamos de qué manera estamos impactando en los demás. Si estamos siendo influenciados, pues estamos influyendo en la vida de los demás. Porque usted ha visto que dicen, desde que se juntó con él, ha cambiado mucho. Desde que andan las dos juntas, ya no es la misma. Desde que los dos se van para allá, él ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque o para bien o para mal, está siendo influenciado. Entonces, cuidado con las cosas. Usted saque conclusiones no de la vida de los demás, sino de su propia vida. Siéntese usted en la noche y diga, Señor, este año quiero cambiar, quiero ser diferente, no quiero ser influenciado, sino quiero influir en los demás. Dame de tu palabra, dame de tu presencia. ¿Para qué? Para ser de bendición a los demás. Por ejemplo, Fanor ya va teniendo ahí a Matías, ya va creciendo. Y usted ve cómo ya lo van vistiendo. Y luego ya se pondrá la ropita de vestir, ya le verán su Biblia y entrará ahí. Eso, ¿y cómo eso? eso, imagínese, después ya lo vestirá pues y andará como el papá. Y cuando Fanor coja por ahí a filmar, el niño también querrá que le compre igual lo mismo, porque querrá ser como el padre. Querrá su móvil tal vez, aunque sea de juguetes o aparato, el trípode de eso, y poner y hacer lo que el padre quiere hacer. Por eso usted ha visto que las niñas cuando ven a las madres cocinar y todo, y lo primero que buscan es una cocina para aprender a cocinar, o lo que sea, o maquillarse, y después, aunque no se maquille bien como payasito, pero quiere ser como la madre. No digo que la madre se maquille como payaso, sino que lo que digo es que como quieren imitar también. Entonces, ¿qué estamos influenciando a nuestros hijos? En nuestro trabajo, nuestro carácter, ¿cómo estamos influenciando?
Amén. Así que tenemos bastantes maneras de influenciar nuestra manera de vestir, nuestra manera de peinarnos, de hablar, de expresarnos, muchas maneras. Entonces cada uno ya puede ir preparando y decir, a ver, yo quiero enfocarme en esto, porque a mí pues me gusta, tal vez influye mucho esa persona en mi vida, de lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, para mí, de los personajes bíblicos, siempre, aparte de Jesucristo, que es un ejemplo, influye mucho el apóstol Pablo en mi vida. Entonces, yo aprendo bastante, entonces cada uno sabe, ¿vale? Así que nada, vamos a ponernos de aquí, vamos a orar por las ofrendas, amén.